¿Qué es lo inconsciente? Digámoslo de la manera más simple. El hecho de que en cada uno de nosotros existen representaciones, impulsos y deseos de los que nuestra conciencia no sabe y que, sin embargo, afectan a nuestras emociones tanto como a nuestra conducta. Es sabido que son muchos los que tienden a negar la existencia de lo inconsciente. Se amparan en la argumentación de que si lo inconsciente es tal, precisamente inconsciente, de ello no podría saberse nada. Pero es esta una argumentación bien poco consistente, porque quien más y quien menos percibe la existencia de lo inconsciente con facilidad en los otros. Por ejemplo, en esos actos de alguno de nuestros allegados cuyo sentido comprendemos con facilidad a pesar de que escapa totalmente a su conciencia. Es el caso de ese amigo al que vemos cometer cierta locura que solo puede perjudicarle, a la vez que comprendemos que él nada sabe de la verdadera magnitud de su acto. Y también lo reconocemos, aunque no queramos hacerlo, en nosotros mismos, en esos actos fallidos que cometemos y cuyo sentido, aunque en principio se nos escapa, acaba con el tiempo por descubrírsenos evidente. Pero ya mucho más tarde del momento en que eso sucedió, podemos localizar lo inconsciente igualmente en nuestros sueños, especialmente en esos sueños que, aunque aparentemente son absurdos, producen en nosotros una intensa conmoción. Una conmoción tan intensa cuyo sentido escapa del todo a nuestra conciencia. E incluso en nuestras experiencias como espectadores de cine. Por ejemplo, cuando cierta película que vemos y de la que sabemos que se trata de un relato de ficción, moviliza en nosotros la emoción más intensa. Una emoción que es ella misma indiscutiblemente verdadera, real, por más que sea una ficción narrativa la que la ha desencadenado. Por eso, cuando sentimos la necesidad de volver a verla, en el fondo intuimos que algo íntimamente nuestro y de lo que nada o muy poco sabemos nos está aguardando en ella. Y bien, claro está, lo inconsciente es el asunto del psicoanálisis. Lo es desde el principio mismo de esta disciplina surgida a comienzos del siglo XX y que generó la técnica psicoterapéutica del mismo nombre de la que hoy todo el mundo ha oído hablar. El psicoanálisis nació precisamente así, no tanto con el descubrimiento de lo inconsciente, pues de hecho los seres humanos, como acabo de decirles, siempre se han sentido habitados por cosas que desconocen, pero sí con el comienzo de su estudio científico, por la vía del establecimiento de procedimientos rigurosos de investigación de esos contenidos psíquicos que, insistamos en ello, siendo inaccesibles a la conciencia del individuo, resultan determinantes de su conducta y de su estado emocional. Tanto más determinantes, añadámoslo enseguida, cuanto que la conciencia nada sabe de ellos y por eso es incapaz de manejarlos, quedando así esclavizada a ellos. Por eso, desde su inicio, el psicoanálisis vino a reconocer las enfermedades psíquicas como formas de esa especial esclavitud. Y de ello surgió el fundamento de la nueva terapia,
que no era otro que la idea de que sólo la conquista por la consciencia del sujeto de sus contenidos inconscientes puede liberarle de tal forma de esclavitud. Para entender correctamente lo que el psicoanálisis entiende por inconsciente, es importante diferenciarlo de lo que de manera más genérica se da en llamar lo subconsciente. Pues este segundo término alude a los procesos de toda índole que escapan a los umbrales de la percepción, ya sean procedentes del interior del organismo del sujeto o del mundo exterior. Por el contrario, lo que el psicoanálisis identifica como lo inconsciente es algo que ha sido percibido y que, sin embargo, más tarde, en cierto momento dado, ha debido ser apartado de la consciencia dada la índole intolerable de su contenido. Por eso lo inconsciente es algo que de una o de otra manera ha sido reprimido. Su existencia supone inevitablemente una escisión en la psique del sujeto, la que viene determinada por la existencia en ella, junto a la consciencia misma, de esos contenidos presentes, pero para ella inaccesibles. Ahora bien, lo inconsciente no puede limitarse a esos contenidos reprimidos porque si la conciencia no sabe nada de ellos es porque tampoco sabe de la instancia que ha protagonizado su represión. Fue la constatación de este hecho, insisto, que tan inconscientes son los contenidos reprimidos como la fuerza que opera su represión. Fue la constatación de este hecho, digo, lo que llevó a Freud a sustituir su primera concepción del aparato psíquico, eso que se conoce en el mundo psicoanalítico como la primera tópica, y que pensaba al aparato psíquico organizado en dos instancias, el inconsciente y la consciencia, por una segunda concepción más compleja, constituida esta vez por tres instancias diferenciadas: el ello, el yo y el superyo, siendo reconocido este último, el superyo, como la instancia inconsciente que opera la vigilancia y la represión de esos contenidos intolerables. Pero conviene advertir este propósito que de lo hasta aquí dicho no debe deducirse en ningún caso que la represión y el superyo que la ejerce sean fenómenos nocivos para la salud psíquica de los seres humanos. No, es más bien todo lo contrario. Por supuesto, un superyo sádico que impulse al sujeto a un constante autocastigo y a una represión masiva e indiscriminada de sus pulsiones es algo nocivo, patológico, causante de enfermedad psíquica. Pero lo nocivo está en esa excesividad, no en el mecanismo mismo que es, y así lo concibió Freud en todo momento, esencial tanto para la supervivencia de la cultura como para la constitución psíquica del sujeto, es decir, para el correcto desarrollo de su proceso de maduración. Y es que el psicoanálisis no participa del mito del buen salvaje. No cree que el ser humano sea naturalmente bueno. Tal es el presupuesto de aquellos que consideran nociva toda forma de represión. Desde luego tampoco participa el psicoanálisis del presupuesto opuesto, es decir, aquel que viene a sostener la maldad esencial del ser humano. No, sencillamente el psicoanálisis concibe al ser humano como un ser habitado por pulsiones que reclaman satisfacción
y que deben ser contenidas y conducidas de manera que no atenten contra la cultura, es decir, contra la vida en comunidad, ni contra la integridad del propio sujeto. ¿Cómo podría ser en sí misma patológica la represión si sólo la represión de los primeros deseos, esos deseos incestuosos que fueron dirigidos hacia los padres, constituye la condición de la maduración psíquica del sujeto? Es más, si algo ha hecho visible en la clínica psicoanalítica de la psicosis, que son las formas más graves de enfermedad psíquica, son los efectos devastadores del fracaso de esa primera represión. No es por ello casualidad que la estructura de un mito, el de Edipo, el mito griego del varón que asesinó a su padre y poseyó a su madre, una de las piezas esenciales de la armadura teórica del psicoanálisis. Les hablaba al principio de esa intensa emoción que han experimentado viendo determinada película, una emoción tan intensa que ha despertado en ustedes el deseo de volver a verla o, quizá, por el contrario, de no volver a verla nunca, dada la extrema angustia que ha llegado a generarles. ¿Se dan cuenta? No estamos lejos, cuando eso sucede, de nuestras experiencias de la infancia. Por ejemplo, cuando pedíamos que cierto cuento nos fuera contado con la máxima exactitud una y otra vez. De la misma índole es nuestra relación con los mitos. Y así sucede que el arte, el folclore, la mitología y tantos otros fenómenos culturales se nos convierten en las vías que permiten reconocer la presencia de lo inconsciente más allá de la esfera limitada del individuo, es decir, en el ámbito entero de la cultura. Pues bien, ¿no les parece que ello es lo que mejor justifica un máster como este? Máster en psicoanálisis y teoría de la cultura.